Los duelos y las pérdidas en fin de año y en estas próximas fechas, Navidad, épocas decembrinas, sabemos que se pueden llegar a profundizar y a sentirse un poco más. Es por eso que en este Equilibrados nos acompaña el doctor Víctor Sánchez justamente para abordar este tema en este nuestro último episodio del 2025 de Equilibrados. Adelante. Arrancamos este episodio de Equilibrados. Bienvenidos a nuestros invitados. A nuestro invitado. Noé, ¿cómo estás? Bien, Mayra. Gracias. Víctor, bienvenido. Bien, gracias, muy amable. Doctor, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación. Mayra, mucho gusto. Noé, también, gusto saludarte. Es un placer recibirla acá en el estudio de TVUACJ en Equilibrados. Especialmente yo creo que Equilibrados, sin duda alguna debía de contar con su presencia. Es admirable que esté con nosotros y que vayamos a compartir un tema tan importante hoy como lo es el duelo, sobre todo a fin de año. Así que bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Arrancamos pues con el tema de Equilibrados y esta charla que hemos programado para hoy. Creo y creemos pues que en estas épocas de cierre de año se puede llegar a sentar un poco más o a sentir un poco más todo lo relacionado a las pérdidas, a los duelos, sobre todo cuando hablamos de perder a alguien cercano, a un familiar o a alguien que querramos. Entonces, vamos a arrancar ese tema con usted para que primero nos platique, doctor. Primero háblenos sobre el duelo, que se popularizan mucho todos estos términos, ¿no? Sobre ya todo el mundo habla del duelo. Sin embargo, ¿qué es exactamente el duelo? ¿A qué nos referimos y qué es lo que significa como tal esta palabra? Bueno, básicamente la palabra duelo tiene dos orígenes en latín, uno que implica confrontación, enfrentarse a alguien, y la otra precisamente dolus, que significa que viene de dolor, ¿sí? Y básicamente cuando hablamos de duelo estamos hablando de un proceso que implica un sentimiento y una sensación de angustia que se expresa como dolor ante la pérdida de algo o de alguien. La pérdida del duelo, no solamente ese dolor, no es solamente por la pérdida por fallecimiento de alguien, sino la separación que puede haber con respecto a una persona, puede ser con respecto a un objeto, puede ser con respecto a una situación. No solamente es porque falleció alguien, ¿sí? Okay. El duelo se da en cada momento en que una persona se desprende, ¿sí? de otra por una situación, y es ese proceso en el cual tiene que llegar a ese desprendimiento total, en que la persona al final de cuentas podrá ser funcional en la vida sin esa otra presencia, sin esa otra situación. Y el detalle es que a veces mucha gente no lo llevan o no lo llevamos en ocasiones de la manera más adecuada y volvemos cada vez a sufrir una situación, una herida, por muchas circunstancias. Es una condición multifactorial que va a permitir que esta situación de dolor pueda ser superada en un corto tiempo o en un tiempo breve, o incluso hay gente que pasan los años y no lo supera, que ya estamos hablando de un duelo patológico. Ahorita, antes de hablar sobre este tema del duelo patológico, que a mí me interesaría que lo abordáramos, decía Mayra ahorita al comienzo que quizá hay como fechas más sensibles. Ahorita, por ejemplo, a finalizar el año podemos quizá ser más perceptivos a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero también me imagino, pues hay fechas especiales, ¿no? Aniversarios, cumpleaños. Siempre las fechas representan un desafío para quien, pues tanto para quien está duelando, pero creo que también para quien ha duelado, ¿no? O sea, en algunos momentos para algunas personas que ya tienen un proceso y que han comenzado quizá este duelo o lo han terminado, también las fechas como que representan cierta sensibilización, cierta nostalgia, ¿no? Y no sé cuánto influye en ello, Víctor. Pues fíjate, ¿no? Es sí y no.
porque tiene que ver lo que represente para cada persona. El duelo es una condición subjetiva. Ok. O sea, solamente el que lo está viviendo es el que la sabe lo que lo está sufriendo. Ujú. Y ahí, aunque vamos a platicar más adelante, ¿verdad? Que decíamos, una que le puede decir es, oh, sí, sé por lo que estás pasando. No, no, no. Solamente el duelo lo vive cada quien. Ujú. Ese es individual. Podremos tener experiencias similares, pero el duelo cada uno lo vive. Pero el detalle es que sí, hay épocas específicas, fechas que tocan la experiencia que provocó dolor. Y cuando un duelo se ha superado no significa olvidar, que a veces hay muchos mitos que a veces la gente no quiere trabajar el duelo porque cree que lo va a Ujú. olvidar o que ya no va a sentir nada y que entonces, ¿qué sentido tiene eso? No, no, es que el detalle es que la persona cuando ya ha elaborado su duelo pasa por esos momentos, por esas fechas, por esas situaciones, pero ya no le va a arder la herida. O sea, la experiencia pasó, la pérdida se dio, ya no está la persona, se vivieron momentos bonitos o no se vivieron momentos, se resolvió, no se resolvió, pero al final de cuentas, cuando ya se ha resuelto, vivimos esas fechas, Sí. se recuerdan, pero ya no duele, ya no arde. Ujú. A diferencia de que la persona que está en un duelo y que no lo ha resuelto, cada vez que se habla de eso, cada vez que se intenta tocar, la persona empieza a mostrarse con mucha incomodidad. Ujú. Entonces, eh, sigue ardiendo y sigue doliendo. Es como poner, bueno, ya muchas generaciones no conocen, pero yo creo que muchos de ustedes estaban muy chicos, más todavía no nacían, cuando se dejó de usar un líquido que se llama mertiolate. Ah, sí. ¿Les pusieron mertiolate Sí, alguna a mí sí vez? me tocó No, ¿en mertiolate. serio? Sí. No, no. Bueno, antes le ponían y es de cuenta que te hacían ver. Ujú. Tenías un viaje como el de ¿cómo se Astral. llama? Con Virgilio, ¿no? Al bajo a los 7 niveles con cada. Sí. Oye, ¿y por qué, perdóname, pero por qué ustedes los psicólogos utilizan, o sea, explícanos, o explíquenme los dos? ¿Por qué? Bueno, por Mira, aquí favor, por por favor, favor. doctor, yo todavía. Explíquenme, por favor, por esta analogía que se utiliza mucho en la psicología respecto a la herida, o sea, en cuanto al duelo. O sea, siempre hay como esta analogía de la herida. O sea, me gustaría mucho como este proceso que tiene. O sea, le entiendo en el término de que es una herida cuando te cortas, pero como también tiene, o sea, me parece que el significado, esta analogía que se hace en la herida es por el proceso de curación. ¿Sí? ¿Quieres? No, no, adelante, doctor, Sí. por favor. Es que, mira, todos cada vez que perdemos algo, perdemos o nos separamos de alguna parte de nuestra vida. Ujú. Voy a hacer la analogía de la piel, o sea, tenemos algo y de repente yo me desprendo de un poquito de mi piel, me va a quedar abierto eso, ¿sí? Y en nuestra vida las experiencias forman parte de eso, las personas, las cosas, un trabajo. Ujú. Entonces, los amigos, incluso ahorita mucha gente vive en duelo y gente que tiene aquí 10, 20, 30 años y no ha superado el duelo de no estar en su tierra natal. Que da origen, y eso sería punto a lo mejor más adelante, de algo que se llama el síndrome de Ulises. ¿Qué es? Haciendo analogía, el síndrome No, no. el síndrome de Ulises. A mí Haciendo me va a analogía, preguntar ahorita cosas porque me va a decir, ¿cómo va a ser es posible posible. que no sepa qué es? Bueno, no, Pero, no sé. pero está arraigado a El eso. síndrome de Ulises es haciendo analogía a la novela La Odisea, Ujú. de ¿cómo se llama? La continuación de la Ilíada de Homero. De mero, ajá. Entonces, Odiseo, o Ulises ya en latín, él siempre quiere volver a Ítaca con su esposa Penélope, Ujú. ¿sí? Él quiere ir con su esposa, sin embargo, pues los dioses lo castigan, etcétera, etcétera, en la novela, y siempre está, y llega un momento que llega a una isla con una maga bruja, y sí, lo seduce, se queda con ella, no les falta comida, no les falta nada, pero todas las tardes va a la playa a ver cómo el vaivén de las olas, esperando ver la oportunidad de volver a Ítaca. Es un duelo que mucha gente aquí ya tiene 30 años trabajando en maquiladora, 40 y dice, ¿yo cuándo me vaya a ir? Y hay gente incluso, llega a ese punto de duelo, de no resolver, que había gente que ni siquiera compraba casa. Hay gente que tiene 30 años viviendo en casa de renta porque está pensando que cuando se jubile se va a ir.
Pero eso sería a Entonces punto la de verlo más tarde. como la migración también entra y aplica mucho como un duelo. El duelo. Sí, y implicaría mucho porque incluso, bueno, eso ya es otro duelo porque para diferenciar dos cosas, una cosa es el éxodo y otra cosa es migración. Entonces, Sí. pero sería interesante eso. El detalle es que es desprenderse, cada pérdida, un trabajo, ¿sí? Implica desprendernos de algo y queda abierto Mm, ya. porque es parte de nuestra vida. Lo Ujú. teníamos ahí y ya no está. Entonces, se tiene que ir trabajando para poder ir sanándolo, que no quede ningún resentimiento, porque el resentimiento implica volver a sentir, pero cada vez que se siente, se va contaminando con fantasías, con ideas, ¿sí? Se va generando una situación neurótica. Todos nos manejamos, ¿sí? En nuestra experiencia en tres esferas que nos decía, traigo un filósofo, Jacques Lacan, Ujú. entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Mm, Y entonces entre esos tres se forma, pues hay una guarapeta muy sabrosa sí. que él le llamó nudo borromeo. Entonces, empieza a haber una condición, neurótica que va contaminando cada vez más una experiencia, por muy leve que sea. Mm, Cada vez que no que la recordamos, la revivimos o la resentimos, ujú, le vamos poniendo experiencias, ¿sí? De lo que pudo haber sido, de lo que no fue, de lo que no hice, ¿sí? Y entonces empieza a dar, cuando empieza a decir, es que no hice esto, pude haber hecho aquello, le pude haber dicho, empieza la culpa, empieza el reproche, frustración y nos lleva a condiciones de estado de ánimo y poco a poco empieza a generarse condiciones depresivas. Pero el detalle en el duelo es que cuando se trabaja con duelo, mucha gente nada más lo asocia con depresión, pero el duelo hace que la persona, ¿sí? Esté, como decimos coloquialmente, switcheando, o sea, un switch, se va al pasado y luego de repente está platicando y luego de repente le habla del futuro, se va para enfrente. Y el detalle es que se va para enfrente y para enfrente la angustia se ujú. convierte en ansiedad. Híjole, ¿qué va a pasar? Y ya no va a estar. Y entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Ah, no, es una canción. Pero se va y entonces empieza a generarse conflictos relacionados con la ansiedad y empieza, y no sé qué voy a hacer. Y empieza la taquicardia, entonces empiezan los ataques de pánico, empiezan situaciones relacionadas con la ansiedad. Por eso el tratamiento del duelo es bien interesante, porque no es nada más trabajar depresión. Una persona en duelo no solamente es depresión, Mm, incluso es tanta ansiedad que puede perder incluso a su familia, porque perdió un trabajo y el duelo del trabajo no lo resolvió. ujú. Tiene un nuevo trabajo y con la fantasía neurótica de no lo puedo perder, entonces empieza a dejar a un lado, por ejemplo, a su familia, estando y ya no está ni en casa. O sea, como por el temor de perder el trabajo. Sí, por el temor del pasado, o sea, el dolor del pasado lo lleva a temer hacia el futuro y Ya. entonces le lleva a ser, y la persona, por eso en el duelo, Ujú, tenemos que buscar que la persona empiece a tocar tierra, empieza a poner, ¿sí? Tocar tierra, y cuando empieza a tocar tierra, empieza a doler, ujú. empieza a lastimar, empieza a tener su proceso, porque se tiene que dar cuenta en dónde está y aceptar. No porque se lo diga uno, sino a través de los diferentes momentos que tiene el duelo. Hay varios teóricos del duelo. El más común y el que más la gente tiene es Elizabeth Kubler-Ross, Mm, enfermera que trabajó mucho con terminales, pero que nos manejan precisamente un proceso. O sea, no es un momento y no es de ya 2, 3. Sí, yo lo digo y yo lo decreto, ya lo quito. No funciona con decretos, no funciona con detentes, no funciona con nada. Es un proceso que se tiene que llevar principalmente con la ayuda de sí. alguien profesional. Doctor, por qué nos duele perder a las personas? Vamos a hablar, a mí me gustaría hablar, o sea, hemos hablado de estos duelos laborales o incluso todo tipo de pérdidas, pero quiero hablar sobre el duelo específico de la muerte. ¿Por qué cuando se muere alguien que queremos nos sentimos enojados con Dios, nos sentimos tristes, nos sentimos perdidos, sentimos que la vida nos falla? O sea, ¿qué es lo que se pierde cuando se pierde? ¿Y por qué no nacemos con un chip integrado que nos diga que vamos a perder a las personas que queremos en algún momento? Porque si algo
se ha popularizado mucho esta frase de que si algo tenemos seguro es la muerte. Aunque Pues es lo único. en Juárez no tenemos tan seguro Lo la único muerte seguro. tampoco. Lo único pero- seguro es que nos vamos a morir. Sí, es lo Pero único bueno, seguro. a lo que vamos es, ¿qué pasa? ¿Por qué nos da miedo perder a las personas en cuanto a no volver a verlas, en saber que ya no van a estar nunca para nosotros? De que, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se nos rompe adentro? Bien, primero, cuando hablamos de la muerte, lo más seguro es que nos vamos a morir. Lo más inseguro en esta vida es que no sabemos cuándo, cómo, ni dónde. Tengo una amiga que el otro día salió y pues no sabía y sale de clases y ahí va. Pues no sabemos, ¿verdad? Y de hecho lo acaba de decir. Hablamos de no sabemos lo que nos depara saliendo del salón de clases o saliendo de algún lado, ¿verdad? Es lo más inseguro. No sabemos cuándo, cómo, ni dónde. Pero hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Es esa parte narcisista que todos los seres humanos tenemos. O sea, hay un narcisismo original que nos lleva a pensar primeramente en nosotros y es parte del instinto de conservación. O sea, que el duelo me Necesaria. duele por ser narcisista. Es que viene esa segunda parte, ahí existe otro narcisismo Ok. primario, ese es natural, pero el narcisismo secundario donde nos vamos creando una fantasía alrededor de nosotros que llega un momento a sentirnos que tenemos las cosas y que no las vamos a perder. O sea, nos vamos llenando en una fantasía neurótica. Eso no nos hace malas personas. Todos absolutamente Sí. aquí, sí, y a donde veamos, todos tenemos nuestras propias fantasías, conscientes e inconscientes principalmente, y que nos van llevando a tomar decisiones. El punto es que creemos que las cosas van a pasar, pero no me van a pasar a mí. Hay una especie de velo, ¿sí? Que dice, sí, pero, o cuando me pase a mí, yo voy a saber qué hacer. Ok. El detalle es que cuando perdemos a alguien, ¿sí? Principalmente de que enfocados en el tema de la muerte, implica mucho el cómo estemos asociando este concepto de la muerte y esta separación con respecto a las otras personas. Yo he comentado, ¿verdad? ¿Por quién lloramos cuando se muere alguien? No lloramos por el muerto. Y sí, dice, nos enojamos con Dios, nos enojamos con el universo, nos enojamos con el no, nos enojamos con quien quieran. Pero en realidad el enojo no es con esas personas, con esas entidades, con esas ideas. Y cuando le gritamos al muerto y la gente se quiere aventar y se desespera, en realidad está lastimada por el dolor que se provoca a sí mismo. Estamos llorando por nosotros. El doliente le duele por él, no llora por el muerto. El muerto, así como se dice, no soy muy feo que se diga así, pero pues es el muerto. Y el muerto pues ya está, ya no tiene frío, ya no tiene hambre, ya no tiene calor, ya no tiene que preocuparse si va a pagar el predial. Ya no. O sea que el muerto al pozo. Y el vivo, no es cierto que se va al gozo. No. El vivo es el que empieza con el dolor, ¿sí? Entonces lloramos por nosotros. Por lo que fuimos o por lo que hemos dejado. Por lo que creemos, y aquí es que entran muchas fantasías, lo que creemos que no hicimos o lo que creemos que nunca pudimos hacer. Y nos llenamos de, es que yo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué ¿Qué voy a hacer yo? sin ti? Exacto, sí, cuando te vayas, yo sé que tú también me extrañas. Sí, es como que si se estuviera rompiendo algo de nosotros, ¿no? Sin la persona, como sin algo, una fantasía, ya no pudiera suceder la fantasía que tenía en mi cabeza de cumplir con esa persona. Y es más que nada porque me está frustrando a mí. O sea, tú estás frustrando mi fantasía al morirte. Exactamente. Ok. Porque yo sé que, no, yo te voy a decir, pero no me dices, no, yo voy, ¿sí? Pero luego nos quedamos con esa, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le hablé? ¿Por qué si me dijo, déjame, le hablo ahorita? Y hablando de experiencias, ¿no? No lo moleste, nomás felicite por el cumpleaños, ¿sí? Y luego, chin, ya no puedo hablar. O sea, y se queda ese, ¿por qué no le hablé? Porque vienen los reproches con ese tiempo que consideramos perdido, pero hay elementos de realidad y hay elementos de fantasía.
porque incluso la persona, a lo mejor era una persona que estaba en fase terminal y estuvo ahí cuidando 3 años, 10 años, día y noche, fallece la persona y la persona puede empezar a sentirse incluso que no hizo lo suficiente. Ujú. Entonces vienen esas culpas, ¿verdad?, neuróticas, esa fantasía. Entonces, más allá de la experiencia misma, es cómo percibimos la experiencia. Bueno, ¿y cómo si se tiene que percibir? Es que es esa parte del duelo donde vamos a entrar a llevar a que la persona vea las cosas en su justa dimensión, en su dimensión real. Esto estaba haciendo, esto no hice, esto pude hacer y lo que no pude hacer, entenderme. Ok, no lo puedo hacer, pero ¿qué puedo hacer ahora? Que es como un camino hacia la aceptación de la realidad. Sí, por eso es un proceso entre la negación, la depresión, la ira. Tiene que pasar por un momento de coraje completamente. Y eso se cicla, incluso la negociación. Sí. Y el último momento, ya después de ciclar todos esos procesos varias veces, la persona llega a la ¿Cómo es? aceptación. ¿La negociación cómo es, doctor? Bueno, mire, lo voy a poner de esta manera. Hay gente, ¿han escuchado la frase de que enero es el mes? No. ¿Qué? ¿El mes qué? Dicen, con todo respeto, dicen enero, incluso febrero, son los meses del desviejadero. Porque en enero y febrero empiezan a fallecer muchos adultos mayores. Sí, ¿por qué? Bien, parte de esa negociación. Hay gente que dice, yo espero verlos en esta Navidad a todos. Espero ver casada a mi hija. Espero que en esta reunión nos veamos todos. Y pasa, y entonces hace esa negociación consigo mismo. Hay gente que está muy cansada ya, su vida ya no le da, pero hace un esfuerzo, negocia a sí mismo de poder llegar a tal punto de decir, llego, los vi a todos, los abrazo, los beso y todo. Y pasa enero, llega enero, febrero y empiezan muchos fallecimientos. Y no estamos hablando de fallecimientos, por accidente, por situaciones que pasan, ¿verdad? Por el frío, calentones. No. Estamos hablando que la persona de repente empezando a bajar sus defensas y ya se empieza a sentir mal y ¡pum! Ya falleció. Y ya falleció. La negociación es esa parte que intenta que sí, pero no. Es como cuando los chavos, los muchachos, y estoy hablando de cualquier edad, porque ahorita hay adolescentes de 50 años, ya en esta realidad, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso también, que implica con el duelo. Terminan y lo más sano es, ok, ¿sabes qué? Ya estuvo, bien, perfecto. Habla con mi mano, te dio la espalda, o sea, ya. Se da la media vuelta y lo más sano es, fulanito, bloqueado. Del Face, fuera. Punto. Cerrar. Pero ¿qué dicen? Bueno, pero podemos quedar como amigos. Terminan la relación y quedan, como amigos. Y si fue una relación tormentosa, esa relación va a estar haciendo daño. La persona intenta negociar el duelo. Porque quedando como amigos, se mitiga poquito el dolor de enfrentarse a la soledad. A la propia soledad de su experiencia, No estoy diciendo que va a quedar solo en la vida, pero a soledad de experiencia. Entonces, lo peor y neurótico es vamos a quedar como amigos. No así cuando estamos hablando en las relaciones, sobre todo en las que son más, así superficiales. Obviamente, cuando hay una relación donde se divorcia la pareja, pues sí, se divorcia la pareja, pero no se divorcian de los hijos. Tiene que haber comunicación. Pero no pueden quedar en una situación de que, bueno, nos vemos 3 kikos y no, espérese, o es eso, no es, porque eso es neurótico, no ayuda a resolver el duelo. ¿Sí? Entonces, esa es negociación. Ok. Vamos a quedar como amigos, es negociación. Ok. Esto es la negociación dentro del duelo. Dentro Pero del duelo, también es una parte importante de las etapas del duelo de las cuales nos habla. Sí, es una etapa importante, pero precisamente como es neurótica, no es definitiva. Tiene que pasar, tiene que llegar un momento. Sí, porque ese duelo esa negociación se tiene que romper. ¿Sabes qué? Sí, nos estamos viendo, pero no me siento a gusto, ¿no? ¿Sabes qué? Bye. O sea, no, ahorita no.
Que ahí Oye, es pero donde qué entra la bueno. aceptación. Al final entra la aceptación donde la persona puede seguir adelante, puede vivir y ya, sí estás, pero no hay problema. Como dice la canción, una canción de que cantaba un Bienvenido Granda, cantante, decía, es total, termina la canción, viví sin conocerte, puedo vivir sin ti. Ah, Mm. qué Se profundo. tenía que decir Y se dijo. y se dijo. Y se dijo. Así, viví sin conocerte, puedo vivir sin ti. Claro. Qué barbaridad, Dios mío. No, doctor, andamos con todo. Sírvanos más agua. Sírvanos otra taza de Sí, agua. sí. Sí, espero que Sí. quede explicada esta Oye, parte del Víctor, dolor. y este Sí, no. tema en relación al duelo, en la pérdida, sobre todo en la muerte, cuando hay tras una enfermedad, ¿no? Porque de alguna manera, pues eso, vamos, la enfermedad es un pasillo, o sea, finalmente un síntoma. Y a mí me encanta esta frase de que siempre el dolor, el duelo, es, es síntoma inequívoco de que algo se sintió, valga la redundancia, ¿no? Pero también esta preparación cuando una persona fallece, cuando un familiar o un ser querido, digo, sé que hay muchos escenarios en eso, ¿no? Pero cuando lo va acompañando la enfermedad, a pesar de eso, o sea, a pesar de que tú sabes que eso va a suceder, es muy complejo porque también me parece que es desgastante, ¿no? O sea, finalmente las personas que duelan, lejos de quizás sentir un alivio, porque la persona, como decías tú ahorita, pues Ya está descansando. ajá, sí, como el muerto ya descansa. Los que se quedan aquí todavía permanecemos pues con esta carga de lo que ha sucedido previo a ese momento, ¿no? Ujú. Y eso no sé si también tenga una implicación en cuanto al proceso. Sí, sí, de hecho, sí, no es lo que llamamos, por ejemplo, en los enfermos se trabaja un proceso de lo que se llama el duelo anticipatorio. Ujú, Igual en la familia que está acompañando al enfermo. ujú, Eh, Primero quiero precisar algo. Dice que lo que dice que sin dolió significa que hubo algo. Sí, el detalle es que la gente, el común denominador de la gente, confunde la expresión, confunde el llanto, incluso confunde la teatralidad con el dolor. ¿Cómo? Sí, ve a gente que pasó 30 o 40, 50 años con una pareja y falleció y vemos a la viejita. Ni una lágrima, y no quiere decir que, ay, qué dura es. No, ella lleva el dolor, no lo manifiesta igual. O sea, para poder entender el dolor tenemos que conocer bien a la persona. Nadie puede juzgar a alguien diciendo no le dolió nada más por ver que no lloró. mm, No tiene nada que ver eso. Y eso es un error, porque entonces a veces la gente dentro de ese narcisismo queremos que todos lloren como yo lloro. Ujú. Y de hecho, ese mismo narcisismo nos lleva a costumbres muy antiguas en otras tribus, en diferentes partes del mundo, pero específicamente aquí en el sur de México, es muy común todavía en lugares rurales contratar plañideras. ¿Qué es eso? Ponen el aviso, le rezamos, Ok, le qué lloramos, bonito. le cantamos. Entonces hay mm, una obra de teatro, me encanta, que es de Argüelles, de Hugo Argüelles, Los cuervos están de luto, sí. donde están viendo porque se murió alguien y hay que traer a las plañideras, porque entre más lloren, entre más le lloren, ay, fue más querido y hermoso que va a ser su funeral. Mm, Otra vez Pero también eso es narcisismo. como muy, porque por ejemplo en Estados Unidos es como muy común de que cuando termina, que se mueren las personas y luego van y hacen como que una comida, ¿no? Esa es Y otra como que la costumbre gente también. está como más relajada, Hasta menos. brindis, ¿no? Brindis. Bueno, en Estados Unidos se pone así. Acá en otras partes del país, la comida se hace y está el muerto ahí. Lo están velando y mientras están sirviendo el pozole, El asado. ya para el el sureste, el Golfo de México, lo que llamamos aquí en menudo, ya se llama el mondongo. Mm, Mm. ¿Sí? Entonces ahí se sirve pozole, asado, menudo, mondongo, o sea, sí, en otras partes
o sea, tamales y la gente. Entonces, es una parte que acompaña, pero eso no quiere decir que por eso el que no duela, yo a lo que me quiero referir, que no porque no llore, no porque no grite, no porque... Quiere decir que le dolió menos o le dolió más, solamente, y aquí es una cuestión de educación social, entender qué es lo que implica que le esté doliendo. Entonces, bueno, esa Oiga, doctor, paréntesis. pero también el que llora también le duele, no quiere decir que nomás está haciendo teatro o está de, No, o está no, de no. teatrero. No. Es que Es que cuando yo soy digo, bien llorona y bien teatrera, pero pues pues sí, si te por duele. eso, sí. No, Pero, o sea, si te Sí. duele, o sea, digo, eso sí, sí, le si preguntamos al te staff duele, si te duele, no quiere decir que si estás llorando no te duela, también puede no, ser que ya sí te sé, duele. sí, claro, ya No, es que yo vemos. vengo a defender aquí a las lloronas y Sí, llorones. no, pero también hay gente estoica. Ah, ok. Hay una Ya con novela, esto ya entendí todo. les recomiendo una obra de teatro, me encanta, fue una de las últimas obras que hizo, bueno, no últimas, pero sí, Ofelia, primera actriz, Ofelia Gilmain, había una obra que hizo Los árboles mueren de pie. Y uno de esos momentos culmen en la obra que dice, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Estoy muerta por dentro, pero de pie, como un árbol. ¡Pum! La recomiendo y nos habla mucho, o sea, enfrentar las cosas con ese estoicismo. Y hay gente muy estoica que la vemos y tiene que resolverlo. Claro. Sí, no que eso quiere decir que sea más sana, ¿eh? Ni que porque sea llorón es más sano, ni porque no llores. Claro, No, claro. cada quien lleva su Por proceso. eso decías que es como subjetivo el Completamente. Y duelo. por eso necesitan la asesoría profesional, acercarse. Por eso existen muchos grupos y gente profesional que puede trabajar en ese proceso, porque no se va a llevar igual. Podrá haber dos gemelos, pero cada uno va a llevar su proceso de duelo de manera diferente. Uf, sí. Y ahí es donde entra uno como psicólogo, porque si le preguntan a la comadre, al compadre, al amigo, va a querer darles, mira, a mí, y primero les va a tirar el rollo de su vida. Pero el psicólogo no, nosotros estamos trabajando con Sí, lo que no, y el aparte paciente. de que cuando estás duelando ni siquiera te importa la historia de la otra persona, ¿no? O sea, a veces ni siquiera tienes la cabeza para ponerle atención a la historia que te esté contando porque estás pensando en tu propio dolor, ¿Y no? porque es una cuestión como dice el doctor, como muy Ujú. Oye, narcisista. y luego pero me imagino también, Víctor, que el tema de las tradiciones, la costumbre, la cultura también a veces, o sea, así como decías esto sobre cómo se hace la comida y todo esto, ¿no? Pero también, híjole, ¿cómo lo digo sin... ¿Cómo mm, va? ¿Qué tiene? no, Suéltala. pues no, nada se cree. No, Nah, sí, no tiene malo, pero eh, cuando una persona en el duelo de la pérdida de un ser querido es el contrario de lo que tú dices, o sea, tiene que llorar, o sea, te lo tienen que ver triste. Entonces, el que le digas, oye, pues, ¿qué te parece si vamos a una reunión, vamos a una fiesta, vamos a celebrar Navidad, ¿no? Vamos a celebrar Año Nuevo? No. Y quizá esa persona sí quiere, pero las costumbres, o sea, como fue criado, como fue educado, dice, no lo puedo hacer. Y me parece a veces, o sea, no sé, te lo pregunto, no sé ustedes qué piensen, que a veces eso también es duro, o sea, porque quizá esa persona sí quiere, porque ahorita es otro contexto, también la cultura ha tenido una transformación en eso, en las tradiciones, pero lo tiene que hacer. No sé si me explico como sí, con ese planteamiento. sí, adelante, Mayra. Yo quiero decir algo sobre eso porque aparte de que o sea, creo que es algo más bien que es como muy vivencial, porque yo lo viví. No, a veces ni siquiera es tanto la sociedad o lo social, sino a veces es que te sientes culpable de festejar cuando crees que debes de estar feliz, o sea, crees que debes de estar triste y si te sientes feliz, le estás fallando al muerto o a la persona que perdiste. Es como pensar en cómo me voy a sentir yo, cómo voy a disfrutar de esta cena de Navidad si ya no está mi persona. O sea, yo no, aquí estaría. A Y eso no, me y refiero. él ya no, es como que te culpas por sentirte, Bien. por intentar sentirte bien, ¿no? Bueno, aquí hay esa precisión. Su base es eminentemente social. Mm. Sí, 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 sí. o sea, sí hay una condición social. Pero no es tanto de lo que te digan los demás o de lo que vayan a decir. Lo que pasa ¿O sí? es parte de eso, porque tiene que ver con eso. Otra vez vuelve la palabra narcisismo. Narcisismo. Ok. ¿Qué van a decir de mí? ¿Quién soy? ¿Quién voy a ser yo? Mm.
Después, ¿quién voy a ser yo para los demás? ¿Quién voy a ser yo para mí mismo? ¿Quién voy a ser? ¿Qué voy a decir de mí? ¿Y qué me van a decir? Y se va la fantasía, otra vez se va la fantasía futura Ujú. y la angustia se convierte en ansiedad, ¿sí? El proceso, lo que se duele, la situación que nos pasa es angustia. Si se va hacia el pasado, se convierte en depresión y trastornos del estado de ánimo. Y entonces, ¿qué tienen que pensar la persona para poder disfrutar? O sea, en la persona que se encuentra en esta situación, ¿qué tendrá entonces que pensar para poder cambiar o para poder entrar en otra situación, en otra fantasía, si lo podemos llamar de esa forma? Mira, O más bien en la realidad. vuelvo a lo mismo. Cada persona tiene su propio proceso. No es que tenga que pensar, es cómo se va a sentir integralmente esa persona para permitirse seguir viviendo, Mm. para permitirse seguir viviendo, seguir disfrutando. Y en un momento determinado, claro, le va a llorar, le va a doler. Ya cuando procesa su duelo, la misma persona va a ir tomando las decisiones necesarias para ir disfrutando. No es para decirle, es que si te tienes que llorar tanto tiempo, porque entonces nos lleva a una condición Claro. neurótica. Les voy a recomendar la gente va, hay una novela de, se me fue el nombre, pero es García Lorca. Ujú. Se me fue el nombre ahorita, pero no me acuerdo. De García Lorca que se llama La casa de Bernarda Alba. Mm. Y están saliendo de un duelo de 7 años. Que ya es patológico, ¿no, doctor? No, pues es que y toda la familia tenía que estar en ese duelo. Y está muy interesante porque es una obra de teatro, es toda una novela donde sale un personaje, nunca aparece, pero siempre es un eje, llamado Pepe el Romano. Bueno, total, al final hay más muertes y otra vez dice Bernarda Alba es una familia empoderada con una mujer. Bernarda Alba es la que parte el queso, como dicen por ahí, entonces tú sí, tú no, y los acomoda, ahorita me acordé, pero La matriarca. entonces, sí, La sí, matriarca. así, muy, muy, muy Ay, castrante. me recordó a una persona. No me digas, sí, Una hay gente, persona, hay una gente, hay persona gente, que conocemos. pero, y al final la más chica se vuela y se va con él. Pepe el Romano, al final hay muertes y cierra la casa y ahora sí, y otros 7 años de duelo. Valiente. Entonces, la cultura, la sociedad nos va llevando a ciertas costumbres, pero aquí lo importante que debemos de rescatar es que la persona puede llevar su proceso y ella va a ir sintiendo cuándo y cómo es la mejor manera de poder ir soltándose. Ah, por eso es importante una asesoría profesional. Claro. Con respecto al tiempo, yo comparto que el fin de año es una época demasiado sobrevalorada en nuestra cultura occidental, sobre todo en el punto de vista comercial. Sí es el momento en que se reúnen las familias, sí es el momento y qué bueno, se celebra para los creyentes la natividad de Jesucristo que se une, ¿verdad? Las festividades de Saturnalia, ¿verdad? De los celtas y otras culturas. Pero digo que está a veces sobrevalorado en el sentido occidental porque se queda como la época única en que se pide perdón, se olvidan las rencillas, de reunirse todos y se concentra nada más en eso, Ujú. ¿sí? El otro día escuchaba a una persona en la televisión, ¿sí? En televisión abierta, en cadena nacional. Fue hace unos años en cadena nacional y decía la señora, una de las muchachas, y muchachos, chicos, pórtense bien, hoy es 24 de diciembre, miren, pórtense bien hoy, a sus papás se les va a olvidar cómo se portaron todo el año. Y le dice una de las conductoras, se ve que no eres mamá. Pero en ese pensamiento, pórtense bien hoy y se olvida, se concentra y nos olvidamos de vivir y convivir y resolver todo el año. Siendo que tenemos o debemos de procurar un estilo de vida sano que nos permita resolver en todo momento. El detalle es que todo lo dejamos hasta el final y entonces
se agolpa. Se agolpan los sentimientos, se agolpan las emociones, las actitudes, los recuerdos, y ahí es cuando nos empieza a afectar más, pero es producto también de unas condiciones y de mercadotecnia, ¿sí? Todo se acomoda para esta fecha. El detalle aquí es que la persona va a aprender o se busca que aprenda a poder resolver y que sea todo el año la fecha de encuentros. Ujú. Se agolpa, ¿sí? Y por eso es importante empezar a abrir las oportunidades, las ventanas necesarias para que las personas puedan acercarse a cualquier lugar y puedan afirmarse, porque ocurre en este momento, empieza a darse lo que se dice coloquialmente una visión de túnel. Las personas, conforme se va acercando a la fecha, a estas fechas, empieza a acercarse y se empieza a cerrar, se empieza a cerrar, se empieza a cerrar, sí, en un pequeño tunelcito y perdemos perspectiva de la vida. Ujú. Y nos quedamos con lo que nos duele, nos quedamos y entonces ya no lo resolvemos. ¿Y por qué nos acercamos a esa, como a ese, no sé, esa Visión de túnel. pues no tanto como, o sea, entiendo la visión de túnel, pero entiendo como que en esta visión, pues te acercas más a un tema de, pues de dolor, o sea, de dejar de ver lo demás, como decías tú ahorita, o sea, se acorta como el panorama y nos enfocamos más en lo que nos duele, en lo La que nos pérdida. duele, ajá, en la pérdida, Ujú. no sé, incluso como hasta cierto disfrute, gozo de esa situación. Sí, sí, nos olvidamos, ahora sí como hay una canción de Julio Iglesias bien concreta que se llama Me olvidé de vivir. Mm, Mm. Nos olvidamos de vivir. Y el momento que nos olvidamos de vivir, nos da igual vivir o morir. ujú, Empezamos a perder la vista, nos empezamos a confundir, empezamos a perder perspectivas. Y una persona que ya no espera nada, el camino que escoja es igual. Le pregunta Alicia en la novela Alicia en el País de las Maravillas, le pregunta al gato, ¿cuál puerta debo escoger? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia le dice, pues a donde sea. Entonces el gato le responde sabiamente, pues entonces cualquier puerta que agarres es lo mismo. Y cuando una persona pierde perspectiva porque ya se olvidó de vivir de las otras condiciones, la persona empieza a que pues cualquier puerta es la misma. mm. O sea, a donde vaya, voy, me va a doler, a donde vaya, entonces pues mejor, pues, bye, pum. Y ese es Y el eso, por detalle. ejemplo, aquí, bueno, abordando esta parte de también de que en estas fechas incrementan las situaciones de personas que se quitan la vida, Ujú. ¿es respecto a esto? O qué es lo que sucede que hace que en Tomen diciembre, esas enero, decisiones. ajá, Bueno, toda la gente, o por lo general la mayoría de la gente, usa la palabra depresión, ujú, pero no es la única fuente para poder atentar contra su vida, suicidarse. También la ansiedad. Y muchas de las veces la gente intenta hacer algo cuando las cosas no le salen o no le empezaron a salir como quería. Y aquí estamos viendo un fenómeno muy, muy importante que hay que poner atención, porque hasta hace, no sé, 15, 20 años, el grueso de personas que intentaban aumentaba, o sea, se aumentaba la probabilidad de intentos conforme aumentaba la edad de la persona. ¿Sí? Entre más adulto mayor, mayor probabilidad de intentos. Otra, hombres y mujeres. Estadísticamente, hace unos 20 años, 15 años, de 4 hombres que lo intentaban, cuatro lo lograban. De 4 mujeres que lo intentaban, una lo lograba. Ujú. Ahorita más o menos se ha mantenido la proporción, pero ha aumentado el número de mujeres. ¿Sí? pero sigue Eh, siendo mayor el número de hombres, sí, ¿no? regularmente sí. Sí, sí. ¿Por qué, doctor? Hay un detalle la condición de la conducta suicida, es que puede haber ideación suicida, Mm, mas no la energía para lograrlo. ok. Y para que una persona lo haga, tiene que tener energía, tiene que tener fuerza.
Digo, no que tenga que tenerlo, estoy diciendo que se genera fuerza y con eso la ideación cobra vida. El detalle es que muchas veces no viene de la depresión, sino viene del berrinche. Vivimos en generaciones que están fallando en tolerancia a la frustración. Adolescentes que fueron criados en estas últimas fechas con ten el celular para que no llore. Compra la tablet para que ya no esté diciendo. Y entonces empezamos a tener gente en la calle, vean la calle cuando van manejando, no tiene tolerancia a la frustración para darle el paso a alguien, para le prendan ustedes direccional y parece que le están diciendo no me dejes. Y no hay esa capacidad de decir, híjole, no me salió como quería. ¿Por qué no? Quiero usar el celular, ¿por qué no? Quiero hacer esto, no se puede ahorita, ¿por qué no? Ujú. Y entonces la persona empieza a confrontarse en un entorno de reglas, sobre todo gente que está entrando a un mundo donde son reglas, Ujú. a donde vayamos, pero viene de una familia donde, ándale pues, y viviendo videos, jugando videos donde si lo mataron tiene otra oportunidad. Ujú. Y le dan nada más otra vez un refresh y otra vez carga las vidas, entonces no hay consecuencias. Cuando se empiezan a enfrentar a las consecuencias y eso también va permeando a niveles más altos. Entonces, ¿qué pasa? No solamente es por la depresión de la pérdida, es por berrinche, por una falla o una falta de tolerancia a la frustración, ¿sí? Una persona no puede entender y decide querer tomar la decisión en sus manos de no sé, que, oye, eso no lo puedes hacer. ¿Por qué no? Y cree que las normas o quien le dice de las normas lo ve como enemigo Sí. y llega a fantasear a tal manera que el enemigo es el mundo. Entonces, ¿sabes qué? Ujú. Quiero matar al mundo. Ok, Y, voy y- a atacarte. y en ese contexto, pues algo que es tan natural como la muerte, por ejemplo, o sea, yo coincido en algunos aspectos en esto donde creo que tenemos menos tolerancia a la frustración Frustración. y yo creo que por ende también menos tolerancia al dolor, ¿no? Y es que si también algo tenemos seguro ahorita, como parecía como lo simplificábamos, algo tenemos seguro es que vamos a morir, pues que también el dolor es parte de la vida, ¿no? Entonces, cuando eso suceda, porque no tenemos la garantía de siempre conservar un trabajo, de que nuestros familiares siempre van a estar con nosotros, o sea, el dolor también es algo que va a suceder. Y creo que en este contexto, como lo planteas, Víctor, pues si hay personas o si hay una generación o si somos una generación, ¿no? Una sociedad que tiene poca tolerancia a esta frustración, es un choque fuerte porque esto va a suceder y la Ujú. muerte es parte de eso, ¿no? Así es. Bueno, adicional a eso, a mí me gustaría, al menos en como lo hemos planteado, equilibrados ahora y con el propósito de también tratar de darle a la gente como a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, pues más que herramientas y consejos. Sé que los psicólogos no dan consejos, me ha quedado claro. Ujú. Aquí en Equilibrados he aprendido eso. Pero, pues sí, algunas, no sé, herramientas, ideas que pudieran ayudar en estas fechas. ¿Cómo hacerle? Porque también no queremos caer en equilibrados para nuestros equilibrados. Pues decir lo más, no lo más sencillo, sino pues no caer en el consejo de vayan a terapia, porque pues no toda la gente lo puede hacer, Sí, ¿no? no. Pero alguien que va a enfrentar su primera Navidad, sus primeras fiestas, su primer año nuevo ante la pérdida, ¿no? ¿Qué hacer, Víctor? Bueno, esto es bien importante, ¿verdad? Que se quede esta búsqueda, ¿verdad? Para la gente. Ciertamente, todos tendríamos que buscar la oportunidad y no todo se puede. Ahorita hay muchas instancias, muchísimas instancias que brindan todas las facilidades para que las personas de distintas condiciones, condiciones económicas, sociales, emocionales, puedan acercarse. Y sí quiero compartir eso para que también se den a la oportunidad, si alguien quiere buscar,
Hay tanto en las diferentes esferas de gobierno, Ujú. programas de apoyo, como en el ámbito particular existimos, ¿verdad? Una infinidad de colegas que atendemos estos Claro. casos, ¿sí? Entonces, hay para todos y hay la posibilidad. Siempre existe, bueno, el siempre es una palabra muy neurótica, pero generalmente y sobre todo más en estas fechas se abren muchas ventanas de posibilidad para quien quiera acercarse, ¿sí? Incluso en cualquier área. De lo que podemos, ¿verdad? Es como sugerencia, ¿verdad? Si vemos a alguien, primeramente, pues estar. Y estar no es hablar con la persona, es hacer compañía. No es convertirse tal Motivar. vez en una, no, Sí, no, o sea, en una no es, orejota. no es ni ser como súper mega Ni hablar. motivador con la persona. No. Y de hecho, lo peor es decir, el échale ganas es como si ustedes le dieran un Sí. gancho al hígado, como si le recordaran a su mamá. Le No, estoy no, no. echando ganas todos los No, días. pues estoy aquí, ¿no? Entonces, no, échale ganas. Y todo ese tipo de series, de clichés, no. Otro también muy, sé por lo que estás pasando, eso olvídenlo. Porque nadie sabe, solamente la persona que trae el morralito sabe lo que está cargando. Exacto. Sí, pasamos por experiencias similares, pero eso no me da a mí la autoridad para decir, mira, haz esto porque no. Sí, es acompañar, es aquí estoy. A veces nada más esas dos palabras son suficientes. Mm. Juan, Martín, eh, José, Jorge, Martina, eh, Rebeca, Raquel, etcétera. Aquí estoy. Mm. Veruna, aquí estoy, o sea, aquí estoy, tú sabes, cuenta conmigo, que no, nada más. Aquí estoy. Y hacerla de perrito. Hacerla de perrito. O sea, ¿cómo de perrito? Casi la mayoría a lo mejor tenemos una mascota. A lo mejor está mal decir de perrito, hacerla de mascota. Y los perritos, ¿sí? Los perros, lo que sean, cuando ya nos acompañan, la persona no se sienta y el perrito nos ve a veces que estamos de alguna manera, ¿sí? Nos mueve la cola, etcétera, etcétera. Pero a veces va y se sienta en un lado. No dice nada, pero ahí está. Ahí está. Ahí está. O sea, es estar. No es decir, es estar. Ujú. Y la persona va a entender poco a poco, va a comprender que hay una compañía. Es aprender, tener ese tiempo especial con la persona para acompañarla. A veces a lo mejor la persona está haciendo algo y no es decir, a ver, vamos a platicar cómo te sientes. A lo mejor usted está haciendo un crucigrama y llego yo, ¿qué estás haciendo, Mayra? Aquí. A ver, no, pues aquí. Y nada más estar viendo cómo haces el crucigrama. No te va a preguntar, oye, te equivocaste. No. Mm. Estar nada más. Qué chido. La persona se va asimilando la compañía del otro. ¿Sí? Sin decir, órale. Qué bueno. Oye, qué interesante. Sale, nos vemos. Sale, bye. No le dije nada, pero sabe que ahí estuve. Ok. Es hacer compañía. Evitar las interpretaciones. Evitar el platicar sus experiencias. Mira, a mí me pasó. Mira, eso no ayuda y en realidad hace crecer más la neurosis. Ok. ¿Y qué se dice? ¿Y qué se dice o qué se tiene que decir el que está duelando? Así mismo, porque, bueno, pasa que cuando estás en el duelo en estas fechas, bueno, empiezas aquí estaría sentado en esta mesa, ya estaríamos planeando que si vamos a hacer que el pavo, qué cosa. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se le sugiere, doctor? Para Decirle, que el mismo que está duelando diga, a ver, esto Como un mensaje a sí detenerlo. mismo. Sí, ajá, porque finalmente las conversaciones más profundas que se Son las tienen que en el duelo tenemos. son las internas, o sea, las Ujú. que traes cargando desde que te levantas hasta que te acuestas, porque a veces a los demás nada más volteas así, ¿cómo estás? Bien. Bien, ahí voy, Sí, bien, sí. ahí voy, bien, ahí la llevo bien, porque tú mismo no expresas. Pero las conversaciones más profundas y más dolorosas en el duelo son las que tienes contigo mismo, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué tipo de conversaciones se ¿qué tipo sugieren? de conversaciones? Pues unas conversaciones que impliquen
contacto con la realidad de la persona. Pero es que, vuelvo a decir, es una realidad subjetiva y solamente el que lo está viviendo. Y no puede decir ahorita, dígase así. Sí, porque no podemos caer como en mensajes de positivismo de la vida Es tiene que así, no, continuar hombre, y ponte a leer todo. a Jaime Coelho y como que no. O sea, Zig Ziglar y Paulo Coelho. mira, o sea, ¿Eh? ay, o Jaime sea, por Coelho no. favor, no, Pablo. Paulo Coelho, Pablo, sí. sí, pero no, Bueno, claro, pero todo psicólogo eso, que se pero no respeta no ayuda. anda leyendo eso. No, Pero no, bueno, no. este, Pero no hay entonces un manual como tal, doctor. es que cada persona vive su experiencia. Yo no le puedo decir, ¿sabes qué? No pienses esto o haz esto, porque no es lo que la persona necesita. Vamos a saber hasta que la persona, a lo mejor lo más adecuado, dejen que la persona se exprese. Aquí estaría, ¿sí? Pero permitir hacer que la vida siga adelante. Y no caer en un duelo patológico, que era ¿Sí? lo que Y decíamos. tampoco engancharse, porque también lo que está buscando es la persona acrecentar su dolor y en su fantasía reconocer que nada más a mí me dolió, ni a ustedes les duele, a mí. Y entonces yo empiezo y le dice, mamá, ya, aquí estamos todos. Sí, se murió uno, pero mire, somos 8, mamá, y aquí está. Pero es que usted ya se enganchó. ¿Y qué pasó con la cena? ¿Ya? Y ya se fue cada quien enojado. Y la mamá, en su narcisismo y en su condición, ¿cómo se llama? Egoísta. Personal, no quiero llamarlo egoísta porque se malinterpreta mucho, pero bueno, sí, egocentrista, decir, ven cómo nomás a mí me dolió, ven, yo soy la que sufre, o sea, soy la que la que Y luego, soporta. y a lo mejor todavía eso se lo agregas, ¿no, doctor? Como decir, si esta persona estuviera aquí, no nos hubiéramos peleado. O sea, como que todavía se lo agregas al duelo, ¿no? A la Sí, situación que a sí, veces tú mismo provocas Y dentro de tu y narcisismo. después de eso viene la fantasía, el reproche, es decir, por mi culpa ya no estuvimos, yo debí de haberme controlado, no, es que no sirvo, soy un esto, soy un lo otro, o Detona soy todo. una... Y entonces viene un círculo vicioso en que la persona aparte que ya se enemistó con todo, luego también se empieza a enemistar consigo misma. Entonces aquí quiero sugerir, pues acepten que lo diga, o sea, acepten que la persona diga, pero acepten que la persona viva su realidad, pero también los demás tienen que vivir la realidad, es decir, sí, aquí estuviera, pero bueno, vamos a hacer adelante, vamos a ir rezando, vamos a rezar por él y vamos a divertir, porque lo que está es lo que estamos ahorita, vamos a disfrutar que estamos juntos, o sea, voltear esa parte, ¿sí? Entonces empezar y poco a poco. Nunca se va a olvidar la pérdida, o sea, olvidar solamente que alguien en un cocolazo, la pum, y ya se afectó su giro del hipocampo y ya no va a recordar. Pues no es así, no funciona. Es recordar, pero ya no va a arder. Le van a echar mertiolate y no le va a pasar nada. Es el mertiolate. Sí, sí me tocó el late. No, pero esas ya, bueno, yo ya nada más ya estamos prácticamente en la recta final y cerrando. Em, hay una un pensamiento que a mí me ha funcionado dentro del duelo, que me llegó a funcionar dentro del duelo en pérdida en estas fechas, es, es que tuve que aceptar como el no sentirme culpable por poder celebrar, por ejemplo, una primera Navidad en algún momento en mi viudez, ¿no? Con mi par de hijas. Pero para mí era como muy importante el pensar que ya era como suficiente el dolor o la pérdida que estábamos como enfrentando, como para todavía encima de eso hacer que fuera peor para ellas, ¿no? Yo siempre he dicho que la mejor forma de honrar la muerte es viviendo lo más plena posible, lo más sí, pues lo más pleno posible, lo más feliz posible, por decirlo así, porque Integralmente. nunca se alcanza la felicidad completamente, pero a lo mejor como dejar este mensaje antes de que Noé, de que el doctor nos dejen como un mensaje importante ante las pérdidas desde nuestra propia percepción y el doctor desde lo profesional, pero como sí muy importante para mí destacar que yo siempre he pensado que si nuestros muertos pudieran bajar
y decirnos algo desde el cielo sería vive feliz, vive pleno, vive honesto, vive, porque ellos ya no pueden, ¿no? Finalmente ellos ya no tienen la posibilidad de hacerlo y a mí me ha funcionado en mi duelo. A Mayra. A Mayra me ha funcionado creer que es la mejor forma de honrar la memoria, ¿no? De nuestro ser querido. Entonces, pues finalmente eso es lo que creo que a mí me llegó a funcionar dentro de un duelo. Así es. Bueno, es parte de esa experiencia y qué bueno, cada quien lo va a ir encontrando. Lo más importante entender eso de felicidad es un proceso, no es un momento, y podría decir que la felicidad es como la cola del perro. ¿Cómo? Cuando el perro quiere alcanzarla, no lo hace y termina dando vueltas. Pero cuando el perro sabe a dónde va, la cola siempre lo acompaña detrás. Y precisamente en eso está la integración, la integridad, o más bien la integración, y vivir cada momento especial, es el proceso, vivir y entender que la vida es así. Hay cosas que funcionan, cosas que no, nos duelen, nos lastiman, pero es aprender a asimilarlas como es. Pisar tierra, o sea, tocar fondo, no tocar fondo, es tocar tierra más bien. Y eso se logra a partir de un proceso que se va llevando poco a poco. Hay quienes a lo mejor no lo necesitan, ¿sí? El detalle es decir, es que nunca necesité, pero lo que pasa es que tenía ciertas conductas y las cambió por otras y unas conductas a lo mejor más dañinas, ¿no? Y es como decir, bueno, ya no bebo, pero me hice vicioso del cigarro, ¿no? Ujú. Ya no bebo, pero soy vicioso del café. Ya no bebo, pero soy vicioso. Entonces, no nada más cambió la forma, pero el fondo no. Aquí lo importante es encontrar la forma, ¿sí? Todos merecemos ser felices, sí. Todos merecemos trabajar por nuestra felicidad y todos necesitamos esforzarnos y entender que las cosas no van a llegar solas. Y a veces como papás, como esta generación, fuimos creando gente que no viviera y que no sufriera lo que sufrimos, cuando en realidad lo que vivimos fue lo que hizo lo que somos ahora. Cierto. Ya. Entonces, ahí estamos, no sé. Muy bien, pues ojalá que la muerte nos encuentre viviendo. Pues Así es. exactamente, bien interesante eso, que la muerte nos encuentre viviendo, ¿sí? Y no, pues, Sufriendo. y Bueno. no sufriendo, ¿eh? Víctor, muchas gracias. Me da muchísimo gusto volver a verte. Mira que coincidimos aquí. Estás en uno de los espacios quizá de mis últimos años, uno de los más emblemáticos. Este estudio es humilde, decente, pero tiene un pedazo de mi corazón. Gracias por acompañarnos y de verdad me da mucho gusto volver a verte. Y ojalá pues que no sea la última vez que nos acompañes aquí en Equilibrados. No, claro que no, y me da a mí mucho gusto. A mí cuando me dijo no es Sánchez, le digo, pues sí lo conozco, ¿cómo no? Sí, Sí, ya y resultó grandes que eran muy experiencias, conocidos. sí, aquí estamos para apoyar. Yo agradezco la invitación, agradezco a la universidad, que pues, de licenciatura es mi alma mater, yo soy egresado en psicología aquí. Sí. Agradezco a todas las personas, ¿verdad?, que nos han apoyado y obviamente pues también agradezco la oportunidad que me dieron de poder estar aquí y de parte de... No, y muy importante también resaltar, bueno, el doctor Víctor es pues docente y aparte de eso también está coordinando en la universidad. académico. Coordinador académico de la Universidad Cultural, muy, muy importante también, porque siempre es un placer recibir a todos nuestros docentes que, bueno, que aparte del ejercicio de la psicología que hacen en terapia, en la clínica, por fuera, pues también están fomentando dentro de las aulas de educación superior el conocimiento en cuanto a la salud mental, el conocimiento profesional, doctor, no el Eso. conocimiento cualquiera, ¿verdad? De lo que podemos ver por ahí Gracias. en cualquier red, en cualquier medio, que creo que eso es una base muy importante. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde podemos encontrarlo? Por favor, déjenos para aquellas personas que van a
que están enfrentando, que van a enfrentar un duelo, porque en este tema específicamente del duelo, nos faltó abordar muchísimas otras cosas sobre el duelo, doctor. Adelante, ustedes vemos cuándo podemos. Vamos a volver a invitarlo, porque hablábamos hace poco del duelo por desaparición, que también es otro duelo que se marca bastante y que es más complicado, o puede llegar a ser un poco más complejo. Sí, porque ahí no es lo mismo un duelo cuando está el cuerpo a un duelo sin cuerpo. Yeah. Es diferente y Claro. incluso el duelo, hablando del duelo, decía incluso en las separaciones y en los divorcios, el acta de divorcio, por ejemplo, equivale emocionalmente y psicológicamente a una lápida, a una tumba. Y vemos una situación de elaboración de duelo relacionado con mucha gente que, pues sí, ya tenemos 30 años, se divorciaron. No, ¿para qué? Pues sí, pero no quedó. Y nunca resolvieron. Y se necesita. Pero bueno. Pero sí es bien importante volver a invitarlo, doctor, así que aquí lo vamos a esperar. Sí, pues donde en TV UACJ. ¿Dónde lo encontramos? Mi teléfono 656-350-3640 para atención psicológica, y pues el consultorio es en Avenida Las Fuentes, 1676, fraccionamiento ¿algo mención? Aquí casi esquina con Pedro Rosales. Por Galerías Tec. Sí, ¿verdad? Sí, cerca de ese. Yo no quería decir yo el gol, pero ahí está. A una cuadra. Sí, 6676, ahí en ese fraccionamiento, con todo gusto, y pues se hacen citas de ahí. Ya lo vamos trabajando. Doctor, pues muchísimas gracias y bienvenido a Equilibrados. Y digo bienvenido porque seguramente lo vamos a volver a tener por acá. Muchísimas gracias. Agradezco mucho y Gracias, Víctor. pues adelante. Gracias a todos. Gracias, Noé. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a Roberto, a Samuel y a Clau, que nos acompañaron ahora en este programa de Equilibrados. Y pues bueno, hasta pronto. Los esperamos en el episodio 7. Y esto es Equilibrados, como cada semana, llevando hasta ustedes temas de salud mental muy importantes. Y ya me voy a despedir rápido porque si no Samuel nos regaña por despedirnos tanto. Hasta luego. Hasta luego.